personas sufren de dolor de espalda? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado el día de hoy. Así que quédate con nosotros hasta el final porque vamos a aprender muchísimo acerca de este tema que hoy compartimos en nuestro segmento de salud en el programa. Como siempre, desde producción hemos preparado una nota con información importante para ya dar inicio al tema de hoy. La columna vertebral es una de las estructuras más importantes del cuerpo humano. Además de brindar soporte al organismo y permitir mantener una postura adecuada, protege la médula espinal, responsable de transmitir los impulsos nerviosos entre el cerebro y el resto del cuerpo. Sin embargo, el sedentarismo, las malas posturas y el esfuerzo físico inadecuado han convertido a los problemas de columna en una de las principales causas de consulta médica y de incapacidad laboral en el mundo. Veíamos la nota que nos introduce a nuestro tema hoy en nuestro segmento de salud, hablando acerca de la columna vertebral. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del dolor de espalda que sufren muchas personas? Vamos a hablar también acerca de la ciática, vamos a conversar sobre la hernia de disco y otros problemas relacionados con el dolor de espalda. Estamos hoy en nuestro segmento de salud y nos acompaña un médico cirujano ozonólogo con el cual vamos a conversar, dialogar, despejar dudas y desarrollar en profundidad el tema que hoy hemos elegido traerte acá en nuestro programa Destaques. Es momento de una rápida pausa. Enseguida volvemos ya junto a nuestro invitado. El doctor me atendió al primer llamado. Tengo estas Destaques. No son conmigo. Nos acompaña nuestro invitado el día de hoy en nuestro segmento de salud, el doctor Saúl Seco Dávila. Él es médico cirujano ozonólogo. Es un placer tenerlo en Destaques. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias nuevamente por la invitación al canal Nuevo Tiempo y al programa Destaques. Un gusto verla. Gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en nuestro segmento de salud hoy en nuestro programa para hablar, doctor, acerca de la columna vertebral. Vamos a conocer en profundidad qué funciones cumple, y esta ya es mi primera pregunta para introducirnos a nuestro tema. ¿Qué funciones cumple la columna vertebral y por qué es tan importante para nuestra salud en general, para nuestra calidad de vida? Claro que sí. La columna vertebral es una parte muy importante del sistema musculoesquelético, que prácticamente es el pilar de nuestro cuerpo. Tres funciones muy principales de la columna vertebral. Es la función de sostén. La columna vertebral sostiene parte del tronco, las extremidades y la cabeza, extremidades superiores en este caso, ¿no? Tiene una importante función en la movilidad prácticamente. Recordemos que la columna vertebral, al ser prácticamente un pilar fundamental del cuerpo, donde se articulan prácticamente el sistema de las costillas, los huesos, formando lo que viene a ser la caja torácica. Es parte del sistema de la cintura, nosotros llamamos escapular, en este caso de los miembros superiores, de la cintura pélvica. Está conformada, vamos a recordar la columna, por 33 vértebras. Cada vértebra tiene una función específica. Hay un segmento que es la parte cervical, que está formado por 7 vértebras. Hay un segmento que es la parte torácica o dorsal, que está formada por 12 vértebras. Hay otro segmento que es la parte lumbar, donde soporta prácticamente gran peso del cuerpo esta parte. Por eso esa zona las vértebras son un poco más voluminosas.
La parte del sacra, que está formada igual por 5 vértebras funcionadas, y la última parte, que es un vestigio de nuestra colita, que es el coxis, que está formada por 4 vértebras. Todas estas forman este sistema de la columna vertebral y le dan una movilidad a través de los discos intervertebrales que se encuentran entre vértebras. Los discos intervertebrales son pues prácticamente como pequeños amortiguadores que nos permiten dar la movilidad a todo este sistema de la columna vertebral. Y tiene también una función muy importante de protección, porque protege a un órgano principal, que es la médula espinal. La médula espinal, que es prácticamente la comunicación directa del cerebro con el resto del cuerpo a través de las raíces nerviosas. Entonces, 3 funciones muy principales de la columna vertebral que prácticamente nos ayudan en las funciones sensitivas, en las funciones motoras de la movilidad. Pero también al ser una parte del sistema musculoesquelético bastante amplio, es también susceptible de sufrir múltiples lesiones. Así es que eso es la columna vertebral. Importantísima la función, el rol que cumple, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene la pregunta, según usted nos dice, es delicada también esta zona, ¿no es cierto? ¿Por qué tantas personas sufren del famoso dolor de espalda? Bueno, al tener prácticamente o estar conformada por múltiples vértebras la columna vertebral, también tiene unas curvaturas fisiológicas, porque la columna vertebral prácticamente no es recta. ¿No es recta? Tiene la forma de una S itálica, larga, y tiene estas curvaturas naturales, las curvaturas donde soportan más peso, que es la parte cervical y la parte lumbar. Tienden a rectificarse. Mire, qué importante. ¿Por qué se rectifica? Por la posición. Una mala postura, que seguramente vamos a estar hablando de esto posterior, puede conllevar a una lesión en la columna sin necesariamente sufrir un traumatismo. Las contracturas musculares hoy en día que se ve. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado, el doctor te atendió. Una contractura permanente puede producir una lesión en la columna que ya puede desencadenar una patología netamente dicha. La mala posición al permanecer sentados por largos periodos de tiempo. Mire que había dicho yo, dentro de las funciones de la columna es la movilidad. Sí. Si nosotros la tenemos estática en una sola posición, 4, 3 horas, 8 horas los pacientes oficinistas sin darle una movilidad, pues prácticamente puede sufrir una lesión, porque estamos perdiendo esa función vital que es la movilidad de la columna vertebral. Entonces, y obviamente no están exentas las lesiones que pueden haber de forma aguda, en muchos casos en el trabajo, al hacer una mala maniobra, al levantar un peso inadecuado de forma brusca, puede condicionar a una lesión en la columna vertebral. Son múltiples las lesiones que pueden suceder en nuestra columna vertebral, pero que si son diagnosticadas y tratadas en un tiempo adecuado, puede prácticamente el paciente reincorporarse nuevamente. Porque la columna, al ser una parte vital, también puede llevarnos prácticamente a puede llevarnos a predisponernos a que prácticamente tengamos limitación en nuestras actividades diarias. Claro que sí. Así como es importante también está expuesta, ¿no es cierto? Y es increíble cómo el tema de solamente mi posición, mi postura, tiene mucho que ver con esto, doctor. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los dolores de espalda? Y vamos a ir mencionando y desarrollando. Claro que sí. Hoy en día se está viendo bastante frecuente las lesiones netamente en los discos intervertebrales. Había mencionado que los discos intervertebrales se encuentran en medio de las vértebras, en medio de en este caso de todo el sistema de las vértebras, que nos pueden dar la movilidad en este caso. Estas vértebras que son comparativas como un amortiguador, vamos a llamarlo, entonces pueden sufrir lesiones, incluso rupturas, ya produciendo una protrusión y la famosa patología hoy en día, la hernia de disco. La hernia de disco. La hernia de disco, que se caracteriza porque comprime la raíz nerviosa y puede causar un dolor en la espalda.
Los cuadros de estrés hoy en día, que prácticamente, si bien tenemos bastante actividad hoy en día, pero también nos condiciona a sufrir estrés permanente. Y el famoso denominativo en muchas de las personas, sobre todo le diré en el área femenina, las mujeres, es: doctor, estoy estresado, ¿qué es lo primero que se agarra? El cuello. ¿No? Entonces ahí están los músculos del estrés, como yo lo llamo prácticamente. Entonces el estrés condiciona una contractura permanente que también puede producir dolores lumbares, cervicales, dorsales e incluso irradiar ya a veces a los miembros. Entonces para eso es necesaria una evaluación. Cuando hay o estamos hablando de hernia de disco, ¿una de las primeras señales es el dolor o no siempre está presente el dolor? No, de hecho sí. Sí. La característica común cuando existe una hernia de disco propiamente dicha, porque es una ruptura ya del disco intervertebral, entonces es: doctor, yo me encontraba haciendo una actividad, me agaché para levantar algo pesado y ¡pam! Y me Sentí un quedé ahí. pinchazo. Y me quedé ahí. Sentí un pinchazo y me quedé ahí. Característico de que hubo una ruptura o una protrusión. Y ahí, cuando ya ocurre una ruptura de este disco intervertebral, que prácticamente lo vamos a comparar como un huevito, vamos a imaginarnos el disco intervertebral, que está conformado por dos componentes en la parte central, que es líquida, prácticamente como la yemita del huevo, que se llama núcleo pulposo. Esa ayuda a dar la movilidad a la columna. Está rodeado por un tejido fibrocartilaginoso duro, que es el anillo fibroso. La mala posición, continua en esta área del disco intervertebral, una presión continua que estamos dando a este disco por estar sentados en una sola posición, incluso de forma nocturna, al dormir de forma inadecuada y demás, puede condicionar a que se debilite, y en una mala maniobra de simplemente agacharnos, puede romperse este anillo fibroso y protruir una hernia discal y causar toda la sintomatología de una hernia discal. Y el dolor debe ser terrible, ¿no? El dolor es prácticamente lacerante. El paciente sufre ese desgarro del anillo fibroso y se queda ahí, como dice el doctor, ahí me queda, Sin no poder puedo levantarme para nada. Y es ahí cuando prácticamente nosotros tenemos que tomar la atención y acudir de forma inmediata a una consulta. Claro, por supuesto. Hablemos ahora de la ciática, que es otro problema que se presenta también, doctor. Sí, de hecho muchos de los pacientes, muchas de las personas vienen con un dolor que dicen: me duele la ciática. La ciática en sí es un signo. No es una enfermedad netamente, es un signo de que algo está comprimiendo, como dice su nombre, el nervio ciático, que es uno de los nervios más largos y más gruesos que tenemos. Pero este nervio tiene su origen, y el origen de este nervio es en el área lumbar de la columna vertebral. Tiene las raíces que emergen de la columna lumbar, y prácticamente se unen estas raíces para formar el nervio ciático, que empieza a nacer desde la parte glútea. Es por eso que el paciente dice: tengo ciática, y se toca la parte prácticamente glútea. Entonces, solo corrigiendo, porque no está bien cuando la persona dice, como usted lo mencionó, me duele la ciática, ¿no? Es el nervio ciático. Es el término correcto. Exactamente. Es un reflejo del nervio ciático que puede irradiar al miembro inferior, causando adormecimiento, parestesias o hormigueo en el paciente, debilidad. La característica clínica: doctor, tengo debilidad, arrastro a veces el pie. Este dolor puede irradiar hasta la punta del dedo del pie, la planta del pie. Al ser un nervio bastante largo, tiene múltiples funciones. Incluso hay pacientes que tienen dolor de rodilla, pero no por una lesión de la rodilla, sino puede ser un reflejo de este nervio. Pero hay que ver este nervio si realmente la compresión de este nervio es a nivel de la salida, que es a nivel glútea, o hay una lesión en sus raíces nerviosas, como puede ser producido por una hernia discal.
O sea, si yo tengo dolor en el nervio ciático, puede reflejarse hasta la zona de la rodilla. Sí, sí, claro que sí. El nervio ciático, al ser un nervio bastante largo y voluminoso, va desprendiendo bastantes ramas. Entonces, las ramas sensitivas y motoras llegan obviamente al aparato locomotor, en este caso a la rodilla. Puede haber un reflejo netamente del ciático. Comúnmente también, o los que pacientes también suelen decir en la consulta, doctor, me arde la planta del pie. También se... Sí, nosotros, bueno, podemos imaginar que hay una enfermedad metabólica que esté causando una hiperuricemia, que es común, por ejemplo, en estos casos, pero no, es un reflejo de este nervio. Pero hay que ver netamente si la compresión es en la salida del nervio a nivel glúteo, que sí puede haber el síndrome piramidal, que es una compresión a consecuencia de este músculo del piramidal, sí, o hay una lesión netamente en sus raíces nerviosas. Pueden ser ambos casos, ¿no? Puede ser ambos casos. Ok, perfecto. Estamos avanzando hoy en nuestro tema, hablando acerca de la columna vertebral. Vamos a seguir con más preguntas, desarrollando nuestro tema junto a nuestro invitado, el doctor Saúl Seco Dávila. Él es médico cirujano ozonólogo. Estamos hoy en nuestro segmento de salud. Invitarte, por supuesto, a que te quedes hasta el final con nosotros, que tomes nota, quizás haya ahí en casa algún familiar, algún pariente o tú que, bueno, sufres de problemas, ¿no es cierto?, de dolor de espalda, complicaciones mayores. Hemos hablado de la ciática, la hernia de disco, en fin. Quédate hasta el final. Tenemos una pausa en este momento y enseguida regresamos con más preguntas que vamos a colocar en nuestra mesa de diálogo hoy en Destaques. Hacemos una brevísima pausa. Te invito a que nos acompañes en el siguiente bloque en nuestro programa. Canal de Esperanza. La columna vertebral es el tema que hoy compartimos en nuestro programa. Estamos en nuestro segmento de salud conversando con nuestro invitado, el doctor Saúl Seco Dávila, médico cirujano ozonólogo. Veíamos en nuestro anterior bloque ¿por qué tantas personas sufren hoy de dolor de espalda? Doctor, hemos hablado de las causas más frecuentes, hemos comentado acerca de la ciática, la hernia de disco, ¿no es cierto? Ahora quiero preguntarle qué señales indican que un dolor de espalda necesita evaluación médica. Un dolor generalmente no aparece de la nada. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Siempre puede haber una lesión previa a la que causa el dolor de espalda, ¿no? Pero un dolor de espalda que prácticamente vaya arrastrando por semanas, incluso hay pacientes que vienen con meses de dolor de espalda, que simplemente lo palian con algún tipo de analgésico antiinflamatorio, que puede esto enmascarar una patología que tengan. Un paciente que al referirnos en la consulta, doctor, yo camino 2 cuadras y ya me duele la espalda, se me adormecen las piernas, hay debilidad en mis piernas, prácticamente hay que llamarnos la atención. Sí. Un paciente que al estar recostado simplemente, incluso un dolor nocturno que le hace despertar, un adormecimiento en la pierna prácticamente que es continuo, también es un signo de alarma para poder acudir en este caso al médico y poderse revisar. Pacientes o personas que tienden a trabajar con objetos pesados, levantando mucha carga, ¿no? Personas en el área de la construcción, sobre todo que tienden a tener lesiones continuamente en la columna, pero que a veces simplemente lo hacen pasar con una medicación que ni siquiera es valorada por un médico, sino porque simplemente va a la farmacia y se la compra, ¿no? Para aliviar el dolor. Para aliviar el dolor. Y el uso indiscriminado de las fajas, que si bien puede ayudar en un momento adecuado a paliar el dolor y a sostener la columna, pero
posteriormente tiene una contraproducencia porque me debilita más la parte muscular. Las fajas. Las fajas, que son un tema, te diré que muy interesante de poder conversar, el tema de las fajas. Tiene su uso, pero en ciertas ocasiones. Entonces, personas que practican deporte, actividad deportiva de salto, atletismo, que si no tienen un buen fortalecimiento en la parte dorsal y lumbar, son predisponentes también a sufrir algún tipo de lesión. Y bueno, también existen procesos degenerativos que con el transcurrir de los años puede ir arrastrando el paciente una enfermedad crónico-degenerativa, puede llevar igual no solamente a un dolor de la espalda o un reflejo en los miembros, ya sea superiores o inferiores, sino ya puede llevar a un proceso de que está cruzando prácticamente ya por una artrosis o incluso una desviación de la columna del eje central de la columna. Bien, bien interesante. Ahora, ¿qué estudios, y entremos un poquito más a fondo, ayudan a diagnosticar una lesión de columna? Es muy importante saber los antecedentes del paciente, conocer también la edad del paciente, la actividad, como iba diciendo, hay muchas personas que se dedican a cargar grandes pesos y nosotros ya podemos pensar que prácticamente el área de la columna, el área lumbar, que es donde más peso soporta, entonces puede haber una lesión. Para poder ver a detalle si hay una lesión en el disco intervertebral, si está ocurriendo una hernia de disco, si este disco se ha lesionado, si hay una compresión de la raíz nerviosa, la resonancia magnética es un estudio que nos ayuda bastante a poder tener un diagnóstico certero de que sí está ocurriendo una lesión, ya sea del disco o en este caso de la parte ósea. La resonancia, pero también sigue siendo un estudio primordial la radiografía que nos permite ver la parte ósea de la columna vertebral y la alineación. Nosotros a través de una radiografía podemos ver ya el espacio intervertebral que existe. Si vemos una reducción en un espacio intervertebral en una simple radiografía, de por sí ya podemos pensar que a ese nivel hay una compresión de este disco intervertebral y puede estar ocasionando una lesión y un reflejo en este caso, como es el tema de las hernias de disco. La tomografía también es un estudio que nos ayuda bastante para poder ver los tejido óseo y las partes blandas. Pero también tenemos como herramientas como la ecografía, porque no simplemente puede haber una hernia de disco, también en la columna puede ocurrir esguinces ligamentosos, porque la columna no solamente está conformada por la parte ósea, que son las vértebras y el cartílago, también tiene ligamentos de sostén, músculos paravertebrales que sostienen. Entonces, al ser una estructura bastante amplia, también los tratamientos tienen que ser prácticamente integrales. Claro. Entonces, prácticamente, pero la resonancia sigue siendo uno de los estudios primordiales para hacer un buen diagnóstico al paciente. Qué importante saber esto, o sea que podemos tener esguinces en la columna, ¿no? Exactamente. De hecho, como iba diciendo, existen ligamentos que ayudan a sostener vértebra y vértebra. Ligamentos que sostienen la parte lumbar y hasta la parte sacra, incluso hasta la pelvis. El famoso esguince lumbosacro, que es una de las patologías igual que pueden confundirse con una hernia de disco, pero que se caracteriza este esguince porque el paciente presenta un dolor agudo en la zona lumbar. Doctor, he levantado algo pesado y he sentido como si hubiera tronado algo. Bueno, podemos pensar que hubo un esguince de este ligamento. Entonces, ahí, por ejemplo, nos puede ayudar bastante una ecografía. Pero siempre en la clínica del paciente, la valoración en el consultorio médico es el primer paso para poder llegar a un diagnóstico. Bien. Ahora, una vez se tiene el diagnóstico, doctor, ¿qué tratamientos adecuados existen para estos problemas? Característico al tener un diagnóstico, el dolor lumbar, si hay una compresión a nivel de la raíz nerviosa a consecuencia de una hernia de disco, pues hay que tratar de descomprimir para que haya un reflejo. Si bien nosotros contamos con toda la medicación hoy en día que nos puede ayudar a aliviar el dolor, la rehabilitación que nos puede ayudar en la parte muscular,
También si existe una lesión aguda, el reposo que en su momento es muy adecuado, pero después ya de forma prolongada no, la verdad, porque debilita más la parte muscular. Entonces, hoy en día contamos con terapias que pueden ayudar de forma directa a una lesión. Y voy a especificar, más claramente en las hernias de disco. Hernias de disco. Las hernias de disco, que es una lesión del cartílago articular o en este caso del disco intervertebral, que se caracteriza porque existe una protrusión del material del núcleo pulposo que comprime la raíz nerviosa. Nosotros, al hacer una aplicación de este gas que se llama ozono, de forma directa sobre la lesión, sobre una hernia, puede ayudar de forma directa a reabsorber la hernia de disco. Una hernia de disco puede producir un proceso inflamatorio también, mire ahí adentro, porque es una lesión. ¿Se puede inflamar? Claro que sí. Cuando hay una ruptura, hay una lesión, produce un proceso inflamatorio. El ozono, por sus componentes, una de las funciones que tiene un efecto analgésico antiinflamatorio, al aplicar de forma directa, puede ayudar al paciente a aliviar más rápido el dolor. Pero lo más importante de estas terapias, el ozono, la medicina regenerativa, que vamos a hablar un poco dentro de un momento, es que prácticamente ataquemos la causa del problema y no simplemente calmemos el dolor al paciente. Claro, que de eso se trate. Justamente mi siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo participa, cuál es el rol de la ozonoterapia en el tratamiento del dolor, doctor? Bueno, el tema de la ozonoterapia hoy en día se está usando bastante en el área traumatológica y en especial relevancia en las patologías de columna, porque se ha visto una eficacia bastante elevada, incluso superior a la cirugía, le voy a decir. Un 80% de los pacientes responden a un tratamiento con ozono. El ozono, al ser un gas, es un gas, y administrarla de forma correcta en alguna lesión, más específicamente la lesión más típica y común que existe, que son las hernias de disco, a través de las infiltraciones paravertebrales, se difunde de forma completa a nivel de la columna y puede ayudar a reabsorber esta protrusión o esta compresión que está siendo causada por una hernia de disco, liberando la compresión en el nervio y prácticamente aliviando la sintomatología al paciente. Mire que el ozono, al ser un gas con este efecto analgésico y antiinflamatorio y provenir del oxígeno medicinal puro, si nosotros oxigenamos igual los tejidos, los ligamentos, los pequeños músculos que existen a este nivel, hacemos que prácticamente la columna se descontracture y pueda existir también un alivio por la relajación muscular que ocasiona. La relajación. Para conocer un poquito más, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo es este proceso? Bueno, el ozono tiene múltiples formas de aplicar. Y netamente en una patología que es nuestro tema de hoy, de la columna, y en una enfermedad muy común que es la hernia de disco, o una lesión que es la hernia de disco, las aplicaciones son de tres formas. Una que se lo realiza en el quirófano, que mediante una guía nosotros ingresamos al interior del disco intervertebral. Esta técnica se llama discólisis percutánea. Una vez estando dentro del núcleo pulposo, en el medio del disco intervertebral, ponemos cierta cantidad de este gas, el ozono. Y al tener este efecto tan potente, analgésico y antiinflamatorio, hace que la hernia de disco prácticamente se vaya retrotrayendo y deje de comprimir. ¿Y esto ocurre inmediatamente cuando ingresa? Sí, es casi inmediato. Pero obviamente, como todo procedimiento, el ozono ya es como un medicamento que viene a dosis específicas. Hay que darle su tiempo para que haga el efecto. Claro. Esa es una de las formas de administrar. Le diré que está en desuso esta técnica, si bien porque se lo realizan igual en el área quirúrgica, el paciente tiene que estar sedado, es al final una infiltración profunda. Hoy en día las infiltraciones paravertebrales, que son ambulatorias, que se lo realiza en el consultorio médico, obviamente con toda la asepsia y antisepsia correspondiente, porque al final sigue siendo una infiltración profunda. La ventaja que tiene el paciente al ser una infiltración paravertebral
Disfruta del doble beneficio de Poet, que asegura una limpieza fácil y efectiva con fragancias. Al ser un gas que se puede difundir, la ventaja que tiene el paciente al ser una infiltración paravertebral es que la podemos realizar en unos 20 o 30 minutos. Y el ozono, al ser un gas que se puede difundir fácilmente por los tejidos, llega fácilmente a la hernia de disco. Solamente que el ozono, como todo procedimiento o como toda medicación, tiene que ser administrada de forma paulatina, dependiendo el grado, porque las hernias también tienen del caso, vemos cuántas veces requiere el paciente. Pero el objetivo del tratamiento es atacar de forma directa a una hernia de disco para que prácticamente trate de resolverse de por sí sola. Y otra de las vías, que son las vías superficiales, cuando el paciente tiene contracturas musculares permanentes, habíamos dicho que la contractura permanente puede causar igual lesiones. Y a una contractura permanente, nosotros ya no la llamamos contractura, se llama defensa muscular. Defensa muscular. Los músculos están defendiendo ante una agresión interna que hay. Entonces nosotros hacemos una administración superficial a nivel muscular con unas pequeñas agujas prácticamente y causamos una miorelajación inmediata. ¿Esto también se hace en consultorio? Igual en el consultorio. Entonces son las tres vías más utilizadas hoy en día para poder aliviar estos dolores en todo lo que es la columna vertebral. Muy bien, allí está entonces cómo se aplica, ¿no es cierto? Y estas técnicas en cuanto a el tratamiento del dolor. Hablábamos específicamente de una hernia de disco, por ejemplo. Estamos avanzando, estamos hablando hoy acerca de la columna vertebral, conversando, dialogando con nuestro invitado, el doctor Saúl Seco Dávila. Él es médico, cirujano, ozonólogo. Tenemos un bloque más con más preguntas, así que quédate hasta el final con nosotros, toma nota para aprender juntos hoy en nuestro segmento de salud en nuestro programa. Antes de irnos al bloque, estudia a la luz de Sajitu Nopsek Está para puntos finales. Vivir como parece. Estamos de vuelta ya con nuestro último bloque en Destaques, hoy en nuestro segmento de salud, junto a nuestro invitado Saúl Seco Dávila. Él es médico cirujano ozonólogo, hablando hoy acerca de la columna vertebral. Mencionábamos en nuestro anterior bloque algunas señales que indican que un dolor de espalda necesita una evaluación médica. Nos comentaba acerca de los estudios que ayudan a diagnosticar una lesión de columna. Hablamos de tratamientos actuales, ¿no es cierto? ¿Cómo participa la ozonoterapia en el tratamiento del dolor? Ahora quiero preguntarle, doctor, ¿cuál es el rol de la medicina regenerativa en estos casos? Sí, bueno, como usted misma le iba diciendo, hemos hablado bastante de los conceptos y de cómo se puede desarrollar estas patologías, y un común que es la hernia de disco, ¿no? Una hernia de disco que es la ruptura prácticamente de este cartílago, porque el disco intervertebral es un cartílago, al final es un cartílago. Si no se hace un tratamiento de forma adecuada en un tiempo adecuado, puede conllevar a patologías degenerativas. Mire que el disco, al ser un amortiguador, tiene un cierto espesor. Si este disco no es tratado de forma correcta en el tiempo correcto, puede llevar a una degeneración. Puede ir perdiendo la altura del disco y ya entramos prácticamente a una degeneración discal. Puede afectar la parte ósea, en este caso las vértebras. Es ahí donde entra la terapia regenerativa. Bueno, la terapia regenerativa tiene un campo bastante amplio, pero en el tema netamente de patologías osteoarticulares, lo que más usamos hoy en día son los trasplantes de células madre, mesenquimales, derivadas ya sea de tejido adiposo o de médula ósea, que es un tema bastante bonito, te le diré, para abordar, o la aplicación del plasma rico en plaquetas, que hoy en día se usa bastante en lesiones deportivas, e incluso en el área de estética médica o dermatología, porque la función es esa, de
estimular al mismo organismo a que se pueda recomponer, reparar y autorregenerar. La medicina regenerativa entra netamente en la columna porque si hay una lesión del disco, habíamos hablado un poco del componente del anillo fibroso del disco intervertebral, hacer un cartílago relativamente bastante duro, también su recuperación es lenta. Si nosotros ya vemos que ocurrió una hernia de disco, logramos reducir esta hernia de disco a través de los tratamientos con ozonoterapias, rehabilitación, etcétera, tenemos que posterior tratar de reincorporar nuevamente al paciente, no solamente en el ámbito laboral o el diario vivir, sino también el área de lo que viene a ser el disco intervertebral. La medicina regenerativa, al ser aplicada de forma correcta, puede coadyuvar a que el disco recupere nuevamente su integridad. Fortalecer estos componentes que sostienen la columna vertebral, que son los ligamentos y los músculos paravertebrales. Entonces nos ayuda bastante la medicina regenerativa a poder reintegrar y reincorporar y en cierta manera a tratar de tener un efecto regenerador en el disco intervertebral. O sea, sí se puede recuperar ese disco. Sí, hoy en día con los avances en la medicina, sobre todo en el área de la medicina regenerativa, los discos intervertebrales que son difíciles prácticamente de recuperar, sobre todo esa parte del cartílago, a través de un trasplante de células madre o de la misma aplicación de plasma rico en plaquetas, puede coadyuvar en su recuperación más rápida y pronta y el paciente prácticamente aliviar el dolor. Bien, excelente. Ahora, hablando de dolor, ante un dolor de columna, no necesariamente si se trata de una hernia de disco, hablemos de un dolor de columna. ¿Es mejor guardar reposo o mantenerse en movimiento? Bueno, si el dolor es de forma aguda, siempre requiere el paciente un reposo. Un reposo de unos cuantos días para que bajemos el proceso inflamatorio y doloroso. Pero no un reposo absoluto. No absoluto. No absoluto. ¿Qué quiere decir por absoluto? Donde el paciente prácticamente se tienda en la cama y está ahí echado días sin hacer nada. Un reposo relativo, donde el paciente tenga la movilidad según las condiciones y la tolerancia del dolor, pueda ayudar a mejorar. El movimiento en la columna es muy importante, sobre todo en la parte muscular. Y si existe un dolor agudo, prácticamente, pues nosotros tratamos de realizar este movimiento de manera supervisada por un fisioterapeuta, la rehabilitación. Pero el movimiento es muy importante para que el mismo cuerpo y organismo trate de restablecer o incluso de reabsorber a veces estas hernias de disco. Bien. Ahora, bueno, a un inicio hablábamos de cómo influye la postura, ¿no es cierto?, en este tema de la columna. Una vez más, quisiera pedirle la recomendación en relación a esto. Y aparte, el dormir mal. ¿Esto empeora? Bueno, prácticamente la postura. Vamos a empezar por la postura, porque muchas personas que trabajan en oficinas están horas sentados frente a una pantalla o simplemente en un escritorio, y habíamos comentado, y habíamos dicho que la función de la columna es la movilidad. ¿Qué hacer para no sufrir lesiones? Si bien nosotros por cualquier situación tenemos un trabajo bastante pesado en la oficina, lo recomendable es que por cada hora que el paciente esté sentado, se pare y camine por lo menos unos 5 a 10 minutos. Sí. Se pare, haga una ligera caminata, movimientos, incluso hasta ejercicios de estiramiento, ¿no? Esto evita que esa columna esté en una posición continua, que esté comprimiendo el disco intervertebral de forma continua, que puede predisponer a una lesión. Bien. A esto se suma el dormir mal. El sueño, pues, tiene que ser reparador. Y ahí es donde viene ese término que dice, yo tuve un sueño reparador o no tuve. Hoy en día no, casi la mayoría no tiene un sueño reparador. Y justamente el sueño es donde nos ayuda a que nuestro mismo sistema inmunológico, nuestro mismo organismo trate de reparar cualquier tipo de lesión. Le diré que el 80% y más de las lesiones de columna y en ellas las hernias de disco
pueden reabsorberse de por sí solas, incluso sin necesidad de tratamiento. Con un buen descanso. Con un buen descanso, una buena rehabilitación, un buen sueño reparador, el mismo cuerpo puede ayudar. Pero si tenemos un sueño relativamente muy malo, pues lamentablemente puede coadyuvar a que el dolor se presente también de forma más pronta, podríamos decir. Ahora, inclusive la postura al dormir, doctor. Yo sé que, bueno, una vez entramos, ¿no es cierto?, conciliamos el sueño, no tenemos cómo ver nuestra postura, pero se recomiendan posturas inclusive para el descanso, ¿no? Sí, habíamos hablado que la columna tiene curvaturas naturales, la curvatura cervical y lumbar. El nosotros rectificar en una mala posición al recostarnos, pues obviamente también, al igual que estar sentados por periodos prolongados, el dormir mal de forma a veces involuntaria, porque nosotros nos echamos y ya despertamos a veces en la misma posición. La posición más incómoda para la columna es la lateral. Lateral. Pero si nosotros nos gusta dormir de costadito, como podríamos decirlo, lo recomendable es poner una almohada en medio de las piernitas para ayudar un poco a alinear la columna. La forma más correcta de poder descansar en nuestra camita es prácticamente con la boca hacia arriba, como se dice. O sea, ¿de espaldas? De espalditas, boca hacia arriba. Y estas curvaturas que tienen que ser respetadas también con el colchón, porque también hoy en día el colchón prácticamente pasamos la mitad de nuestra vida en la cama, les diré, ¿no? Entonces, tener una comodidad en el colchón ayuda en estas curvaturas que se respete de forma natural. Una almohada hoy en día recomendable es la almohada cervical, donde respete esta curvatura de la cervical y podamos tener un descanso relativamente bueno. Y justamente yo le iba a mencionar esto, le iba a preguntar el tema de tanto la almohada como el colchón, porque hay personas que utilizan, por ejemplo, almohadas muy altas y dicen, no, yo no puedo dormir con almohada baja. O hay personas que duermen sin almohada directamente. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, las personas que duermen con almohadas altas es porque tienden a tener algo. Buscan esa comodidad. Y generalmente si ellas se recuestan en una zona plana, tienden a despertar con dolores prácticamente. Pero no es aconsejable utilizar esas almohadas muy altas ni muy duras, doctor. No, para nada. Respetando la anatomía de nuestra columna vertebral, las curvaturas, la cervical, sobre todo que es donde apoyamos toda la noche el tema de la cabeza, contar con una almohada relativamente que no sea muy alta ni muy plana, mejor si conseguimos las almohadas cervicales, puede ayudar bastante a bajar la tensión que tenemos a este nivel. El colchón. Los colchones hoy en día hay de distinto tipo, hoy en día tenemos esas opciones, pero un colchón que yo recomiendo bastante a mis pacientes es un colchón semi-ortopédico, donde prácticamente tenga una cierta altura, la blandeza, vamos a decirlo, de este tipo de esponjas o de pluma, etc. Ni muy blando ni muy duro. Ni muy duro, pero que recaiga también en una base dura. Entonces, un colchón semiortopédico respeta prácticamente estas curvaturas. Y como le iba diciendo, invertir en un buen colchón, yo creo que es lo más aconsejable, porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida prácticamente descansando. Inclusive hay personas que solo por no tener el colchón adecuado ya sufren de dolor de espalda, o se levantan o amanecen con dolor de espalda. Sí, ¿no? Sí. De hecho, la mayoría de las personas que sufren, que tienen a tener problemas de la columna, el dormir para ellos es un martirio. Y lo primero que les pregunto es qué tipo de colchón. Muchos todavía siguen usando ese famoso colchón de esponja, donde si bien en un momento se veía cómodo porque prácticamente asentaba y centraba todo el cuerpo, pero prácticamente no es aconsejable ese tipo de colchones. Ni tampoco un colchón netamente rígido, donde no se respete estas curvaturas naturales. Yo aconsejo un colchón semiortopédico que puedan adquirir y tener, más si tienen problemas lumbares. Y si realmente el dormir es un martirio, es muy aconsejable visitar al médico, ser valorado y evaluado para ver si no está ocurriendo algo realmente grave. Claro que sí, revisar el tipo de colchón que estamos utilizando allí en casa. Muy bien, nosotros estamos ya
casi finalizando. Estamos en los últimos minutos antes de nuestro cierre. Comentarte acerca del proyecto Ángeles de Esperanza que tenemos acá en Nuevo Tiempo. Es un proyecto muy especial a través del cual muchas personas nos ayudan con un aporte financiero, así es, un aporte económico para que podamos seguir produciendo el contenido que te ofrecemos acá en Nuevo Tiempo. Y la invitación en esta ocasión es para ti, querido amigo, querida amiga, para que te sumes a este proyecto de Los Ángeles de Esperanza. Quizás buscas a de hecho, aquella dolor de columna o desean prevenir futuros problemas, y hablar de hecho de la prevención es muy importante. Sí, sí. De hecho, aquellas personas no necesariamente que tengan ya una lesión o una patología, simplemente el hecho del diario vivir, la mala postura, hemos hablado de la mala postura, hemos hablado de la conciliación del sueño y demás. Si corrigen estos hábitos, malos hábitos, pues prácticamente están teniendo un cuidado en la salud de su columna, ¿no? Un ejercicio adecuado, ¿no? Que la columna, recordemos que tiene bastante movimiento, ayuda a que también evitemos lesiones. Pero un ejercicio mal supervisado, mal realizado, puede predisponer a lesiones netamente. Y si usted ya tiene una lesión diagnosticada que no está pudiendo ser, no puede calmar su dolor con los tratamientos que nosotros ofrecemos o convencionales o con la medicación, existen estas terapias hoy en día como la medicina regenerativa, la ozonoterapia, que tiene prácticamente una eficacia bastante alta para combatir este tipo de patologías. Todo paciente o toda persona que trabaja en actividades con peso amerita mucho cuidado en la parte de la columna. Si bien prácticamente realizamos actividades deportivas en el gimnasio hoy en día, la columna es un área que se lesiona bastante en el gimnasio por el peso que se levanta, y realizar un mal levantamiento de peso de forma inadecuada condiciona igual, y esto puede hacer que el paciente prácticamente deje de acudir al gimnasio, a veces hasta de por vida. No espera que el dolor se cronifique, que el dolor esté permanentemente, que el dolor se apodere de usted. De hecho, hoy en día hay opciones muy seguras dentro del área de la medicina que puede ayudar a aliviar el dolor y prácticamente mejorar la calidad de vida de las personas y del paciente. Bien, y bueno, una vez más reiterar el tema del manejo del estrés, doctor. Pareciera que hoy realmente es complicado controlar el estrés, ¿no? De hecho, sí, porque el estrés ya se produce a nivel central, es decir, a nivel del cerebro, ¿no? No simplemente en el área de poder calmar el dolor, sino a veces ya lo acompañamos con un tratamiento hasta psicológico. Controlar el estrés es muy difícil porque ¿quién nos estresa prácticamente, no? ¿Quién nos estresa? Pero si nosotros realizamos un tratamiento integral, con rehabilitación, controlamos el dolor, que es mi área que me compete, logramos solucionar o reducir estos síntomas del paciente y hacemos un tratamiento integrativo, si es que amerita, con la área psicológica también, entonces el paciente puede sobrellevar toda esta patología. Y el estrés, que es una causa no simplemente de los dolores lumbares, sino que produce múltiples patologías y está siendo una de las enfermedades de este siglo. Entonces, poder controlar de forma íntegra esto nos va a ayudar y nos va a dar una calidad de vida relativamente buena. Por supuesto, ahí tomar conciencia, y ojalá que nuestro programa te lleve, ¿no es cierto?, a reflexionar, cambiar hábitos, ¿no es cierto?, reeducarnos, nuestro descanso, el tema del estrés, nuestra postura, todo lo que hemos mencionado a lo largo hoy de nuestro programa. Doctor Saúl, ha sido un placer tenerlo en Destaques. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias por la invitación. Prestos a seguir adentrándonos en este mundo de lo que es el dolor, pero también podemos hablar de lo que es la medicina regenerativa, netamente. Hemos hablado bastante de cómo se puede controlar los dolores, pero hay que también adentrarnos a cómo funciona realmente. Así es. Porque si bien existen nuevas terapias que nos ayudan, pues también no son mágicas. Tienen ciertas especificaciones, ciertas limitaciones y también en cierto tipo de pacientes que se pueden usar. Así es. Pero se pueden beneficiar mucho de
de ello. Por supuesto, ya estaremos invitándolo en un próximo programa. Gracias una vez más a ustedes por habernos acompañado hasta el final. Un fuerte abrazo, bendiciones, hasta un próximo reencuentro.